Empezaremos con este nuevo tema que recibe el nombre de movimiento vertical o caída libre. Para ello vamos a comenzar a operar con otro tipo de factores y algunos que se verán modificados por la disponibilidad y el posicionamiento del estudio. Empezaremos con lo siguiente. El movimiento vertical o caída libre es otro estudio primario de la cinemática que abarcará otros factores que se deberán de analizarse en el normal desempeño de todo cuerpo en movimiento. Para ello, primeramente cambiaremos dos factores. Cambiaremos las distancias, serán cambiadas por altura. Y cambiaremos la aceleración por la gravedad. Hay que entender que cuando nos estamos moviendo en sentidos verticales, nosotros de manera permanente contamos con un factor que se llama el efecto gravitacional. El efecto gravitacional es una aceleración de valor constante, un valor de notación constante determinado en laboratorios bajo condiciones perfectas, que nos determina un valor generalizado en todos los estratos o niveles sobre el nivel del mar, en los cuales una partícula acelera hasta llegar al suelo. Ese valor de gravedad a partir de hoy es de 9,81 metros segundo al cuadrado. Por ende, van a notar que en todas nuestras fórmulas tendremos un factor menos o una variable menos. Entonces, nuestras fórmulas generales, ¿cómo se van a ver afectadas? Las de movimiento horizontal, ¿cómo se verán afectadas en movimiento vertical? Vamos a ver. Nuestra primera fórmula se va a ver afectada con la siguiente posición. Vamos a tener que velocidad final menos velocidad inicial es igual a gravedad por tiempo, ya no aceleración por tiempo. Entonces de aquí simplemente tendremos para despejar velocidad final igual a gravedad por tiempo más velocidad inicial. Tendremos también velocidad inicial que va a ser igual a velocidad final menos gravedad por tiempo, y por último tendremos que el tiempo va a ser igual a velocidad final menos velocidad inicial dividido entre la gravedad. Con esto vamos a tener que esto es 1.1, 1.2, 1.3. Esta es nuestra ecuación genérica número 1. Fíjense que siempre me tomo el trabajo de hacer la descomposición o los despejes para que ustedes no tengan ese problema. Nuestra fórmula número 2 o de aplicación, ¿cómo se verá afectada? Nosotros tenemos la segunda fórmula que dice velocidad final cuadrado menos velocidad inicial cuadrado igual a 2 veces, en este caso era la aceleración, ahora va a ser la gravedad por la distancia, era aceleración por distancia, aquí va a ser gravedad por altura. Lo mismo que en la anterior, ya no vamos a tener 4 incógnitas, vamos a tener solamente 3. Entonces aquí vamos a tener que la altura va a ser igual a la velocidad final cuadrado menos velocidad inicial cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad. Vamos a tener que la velocidad final va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura más la velocidad inicial al cuadrado. Vamos a tener que la velocidad inicial va a ser igual a la raíz cuadrada de velocidad final cuadrado menos 2 veces la gravedad por la altura. Entonces aquí vamos a tener 2.1, 2.2, 2.3. ¿Está bien? Perfecto. Esta va a ser nuestra ecuación genérica número 2. Y nuestra ecuación genérica número 3, vamos a trazarla acá, porque abajo vamos a hacer una gráfica de comportamiento. Dice lo siguiente, dice que la distancia, en este caso va a ser la altura, va a ser igual a la velocidad inicial por tiempo más un medio, era de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ahora va a ser de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Lo mismo, tendremos una variable menos, simplemente podemos despejar velocidad inicial y tiempo nada más. Entonces vamos a tener que la velocidad inicial va a ser igual a la altura menos un medio de la gravedad
por el tiempo al cuadrado, todo eso dividido entre tiempo, 3.1, y esta es nuestra ecuación número 3. Con eso desglosado, ahora vamos a ver cómo serían las partes importantes o cómo sería el reemplazo. Entonces yo quisiera que se anoten puntos a considerar. Vamos a anotarlos de manera individual. Para ello voy a trazar una curva, la cual va a ser deformada, o sea, su trayectoria no va a ser la normal, voy a transformarla. Un movimiento vertical es aquel que sube sobre un eje y desciende exactamente sobre el mismo. Aquí yo lo voy a descentrar a fin de que nosotros lo podamos comprender con mayor visual. Vamos a tener esto. Ascenso. Descenso. Está descentrado por si acaso. Ya saben que si fuera vertical tendría que subir y bajar sobre el mismo eje. Pero en este caso lo hago para que ustedes comprendan. Ahora, en este punto vamos a tener diferentes factores. El primero, y que quiero que se lo anoten, en este punto hay un punto exacto que recibe el nombre de punto de inflexión. Yo quiero que comprendan, ustedes que están en primer semestre y que están estudiando cálculo, ustedes van a ver análisis completo de funciones y van a ver que el punto de inflexión es el punto exacto donde una curva cóncava cambia a convexa, o viceversa, una curva convexa cambia a cóncava. En física, un punto de inflexión es donde un cuerpo termina de ascender y comienza a descender, o viceversa, termina de descender y comienza a ascender. Entonces, este tendría que ser nuestro punto de inflexión. ¿Qué más podemos determinar? Vamos a comenzar con inciso A. Como ya sabemos que este es el punto, el límite entre el ascenso y el descenso, le vamos a poner sentido a nuestra trayectoria. Este está subiendo. Y a partir de aquí ya está descendiendo, ¿no? Perfecto. Entonces para ello lo vamos a limitar. Vamos a trazar la línea separatoria entre ascenso y descenso. Perfecto. Entonces, punto A. Efecto gravitacional. Efecto de la gravedad. Y dice lo siguiente, dice que siempre que un cuerpo se encuentre con una trayectoria contraria a la natural, su signo será negativo, y siempre que mantenga una trayectoria igual a la natural será de signo positivo. Cuando nosotros hablamos de trayectoria natural, hablamos de que la gravedad genera esto, descenso. Entonces, siempre cuando tengamos descenso, consideraremos gravedades positivas. Entonces, fíjense, esto hemos dicho que es ascenso. Esta parte hemos dicho que es descenso. Entonces, por lo tanto, aquí vamos a tener una gravedad positiva y aquí vamos a tener una gravedad que se considera negativa. Y es obvio, ¿no? Porque mientras está cayendo, mientras más tiempo es su caída, más rápida es la velocidad que va generando de incremento. En el ascenso, mientras va subiendo, cada vez es menor su velocidad. Perfecto. Ya tenemos el efecto gravitacional. Ahora tenemos que verificar, inciso B, velocidad final igual a 0. Eso generará siempre y cuando nosotros dentro del enunciado o dentro del diagrama de cuerpo libre veamos que un cuerpo asciende hasta su punto máximo. Tiren un lápiz ustedes lo más alto que puedan en movimiento vertical y esa altura hasta donde lo más que pudo llegar, eso para nosotros es su punto máximo que pudo subir. Pero ¿cómo llegó allá? Fue llegando cansado hasta que se paró. Ese es nuestro punto máximo de alcance vertical y ahí se considerará la velocidad final igual a 0. Por si acaso, si ustedes analizan la curva de movimiento, si este tipo largó el cuerpo, aquí llegó en el ascenso a una velocidad final igual a 0.
Aquí tenemos, al igual que en el movimiento uniforme variado rectilíneo, tenemos la simultaneidad de datos. Lo que es velocidad final a un lado, al otro lado pasa como velocidad inicial. Pero fíjense, no solamente lo podemos analizar por ahí, también podemos analizar como velocidad inicial igual a 0. Cuando llega a su punto de máxima altura, es como dejar caer un cuerpo. O sea, es como agarrar este lápiz y simplemente dejarlo caer. No lo hemos arrojado, simplemente lo hemos dejado caer. Y cuando uno tiene en el enunciado dejar caer, se deja caer, o sea, no fue arrojado, tendremos una velocidad inicial igual a 0. Y normalmente se da en el descenso. ¿Sí? Tenemos simultaneidad de datos y lo podemos determinar mediante la lógica. ¿Qué otra cosa debemos saber? Inciso D. Debemos saber que si agarro un cronómetro, cuando yo lanzo este cuerpo, y cuando llega al punto de máxima altura lo apago y activo otro ese momento, y cuando llegue el cuerpo a mi mano lo vuelvo a apagar, y yo verifico ambos cronómetros, vamos a ver que el tiempo que demora en llegar a su punto de máxima altura es el mismo que del punto de máxima altura al lugar de donde se lanzó. Entonces, por ende, vamos a tener que el tiempo de ascenso es igual al tiempo de descenso. Tiempo de ascenso igual al tiempo de descenso. ¿Qué más sabemos? Y también podemos determinar mediante el diagrama de cuerpo libre. Si ustedes analizan, esta es la altura que recorrió el cuerpo en ascenso. ¿Sí? Esta es la altura en ascenso. Y si ustedes la comparan con la altura de descenso, verán que ambas son iguales. Es decir, que vamos a tener en el inciso E que la altura de ascenso es la misma que la altura de descenso. Y por último, ¿qué más vamos a saber? Como sabemos que hay simultaneidad de datos, vamos a saber en el inciso F que la velocidad inicial de lanzamiento, es decir, esta de acá, siempre va a ser igual a la velocidad final de llegada, es decir, igual a esta de acá. Eso nos va a facilitar enormemente el poder resolver cualquier ejercicio si nosotros manejamos de manera clara todos los factores que se requieren para poder aplicar dentro de un ejercicio y simplificar en realidad en base a valores o factores que ya nosotros tenemos como conocidos. Entonces vuelvo a repetir, punto de inflexión, el punto exacto donde se divide el ascenso del descenso. Efecto gravitacional, cuando el movimiento es contrario al natural es negativo, cuando es el mismo al natural es positivo. Ya sabemos que los tiempos de ascenso y de descenso son los mismos. Y por último, tenemos que la velocidad inicial de partida es la misma velocidad final de llegada. Me gustaría complementar con un ejercicio muy básico a fin de que ustedes queden totalmente convencidos de que lo que digo es correcto. Vamos a empezar con un pequeño ejercicio y este enunciado que les voy a nombrar. Así que anótense, por favor. Vuelvo a repetir, la gráfica que hemos trazado está distorsionada. No debería ser así, debería ser simplemente una línea recta. Entonces, dice así. Se lanza un objeto de manera vertical. Acá está un muchacho que está lanzando un objeto de manera vertical que demora en volver al lugar de lanzamiento 6 segundos. Entonces, tiempo total 6 segundos. Determinar la velocidad inicial con que fue lanzado. Entonces, ya que tenemos el movimiento vertical, yo lo voy a descentrar a fin de que podamos ver cómo se comporta y qué datos conocemos. Esto es lo que tengo descentrado. Lo primero que trazo es mi punto de inflexión. Ya sé que este es el punto donde cambia de ascenso a descenso. Sigo poniendo las flechas hasta que me ubique o me acostumbre. Ascenso, descenso. Trazo la partición entre uno y otro a fin de no confundir los datos.
Y vamos a ver la comodidad y que uno puede resolver por el dado que desea. Empecemos primeramente porque nos dicen que este cuerpo se lo lanzó aquí y se lo recogió acá después de 6 segundos. Entonces, como nosotros conocemos que el tiempo de ascenso es igual que el tiempo de descenso, ¿qué dos números iguales y sumados dan 6? Entonces vamos a tener que el tiempo de ascenso es igual a 3 segundos y que el tiempo de descenso es igual a 3 segundos. Ahí están los 6 segundos. ¿Qué más tenemos? Vamos a poner aquí, esto es ascenso, esto es descenso. Sabemos que cuando llega al punto de máxima altura tendrá una velocidad final igual a 0. Sabemos que cuando está en ascenso su gravedad es negativa. Vámonos al descenso. Sabemos que desde este punto para acá es como dejar caer un cuerpo, es decir, velocidad inicial igual a 0. Y sabemos que su gravedad es positiva. Perfecto. Una vez con eso ya nosotros podemos identificar lo que querramos. Podemos resolver por el ascenso o por el descenso. Y en este caso lo vamos a resolver por ambos. Vamos a arrancar primeramente por el ascenso. Vamos a copiar los datos que tenemos en ascenso y vamos a resolverlo por él. Tenemos velocidad final igual a 0. Tenemos velocidad inicial que queremos determinar. Tenemos una gravedad negativa y tenemos un tiempo de 3 segundos. Analicemos nuestra fórmula. Donde esté velocidad inicial despejada. Veamos, aquí tenemos velocidad inicial despejada. Tenemos con velocidad final, tenemos gravedad y tenemos tiempo. Esa es la fórmula a utilizar. Entonces vamos a tener lo siguiente. Velocidad final menos velocidad inicial igual a gravedad por tiempo. Es decir, que aquí simplemente vamos a despejar velocidad inicial, que va a ser igual a velocidad final menos gravedad por tiempo. Si reemplazamos vamos a tener que la velocidad inicial va a ser igual. Velocidad final, ¿cuánto vale para nosotros en el ascenso? Vale 0. Menos, nuestra gravedad, ¿cuánto vale? Negativa. Menos 9,81 metros segundo al cuadrado. Nuestro tiempo, ¿cuánto vale? 3 segundos. Es decir que nuestra velocidad inicial de lanzamiento, 9,81 por 3 fue 29,43 metros segundo. Perfecto. Ahora vamos a resolverlo por el ascenso. Ya hicimos por el ascenso, ahora vamos a resolver por el descenso. Entonces tendremos lo siguiente. Descenso. ¿Qué datos tenemos en el descenso? En el descenso tenemos lo siguiente. Tenemos que la velocidad inicial es igual a 0. Tenemos que, en este caso, aquí hemos buscado velocidad inicial, pero sabemos que esta es igual que la velocidad final. Entonces aquí vamos a buscar velocidad final, no sabemos. La gravedad es positiva y el tiempo vale 3 segundos. La misma fórmula. Velocidad final menos velocidad inicial igual a gravedad por tiempo. Nada más que aquí despejaremos que fue velocidad inicial, aquí despejaremos velocidad final. Velocidad final va a ser gravedad por tiempo más velocidad inicial. Si reemplazamos, esto va a valer 0. Esta velocidad final va a ser igual a 9,81 metros segundo al cuadrado positivo por 3 segundos. Y esta velocidad final va a ser 29,43 metros segundo. Y con eso determinamos que la velocidad con la que se lanza un cuerpo es la misma velocidad con la que llega. Ahí está. Podríamos complementar con la altura también si desean. Ya saben que la altura del ascenso es la misma altura del descenso. Determinémosla. En este caso, no solamente velocidad inicial, determinemos también altura. Vamos a tener dos fórmulas para aplicar en altura. Ya saben que siempre uno evita trabajar con los datos obtenidos a menos que no haya otra alternativa. Si aplicamos las fórmulas de altura, vamos a ver que en esta tenemos velocidad inicial, no tenemos una duda. Y si aplicamos con esta, tendremos lo mismo. Con cualquiera de las dos tendríamos que trabajar. No hay para escapar al dato obtenido. Entonces, veamos. Con esta fórmula vamos a hacerlo. Velocidad final cuadrado menos velocidad inicial cuadrado igual a 2 veces la gravedad por la altura. Y de aquí vamos a despejar altura, que es velocidad final cuadrado menos velocidad inicial cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad. Esta altura va a ser igual, velocidad final cuadrado, ¿cuánto vale? 0,
menos 29,43 metros segundo al cuadrado dividido entre menos 2 por 9,81 metros segundo al cuadrado, porque la gravedad es negativa, ¿no? Entonces vamos a tener una altura que va a valer lo siguiente: 866 dividido 19,67, 44,03. 44,03, solo por confirmar. 9,81 por 2, 19,62, creo que está mal. 29,43 al cuadrado dividido 19,62, 44,14, eso es. De nuevo, 9,81 por 2, dijimos que eso vale 19,62. Listo. Si resolvemos ahora por el descenso, vamos a tener lo siguiente: velocidad final cuadrado menos velocidad inicial cuadrado igual a 2 veces la gravedad por la altura. La fórmula sigue siendo la misma: altura igual a velocidad final cuadrado menos velocidad inicial cuadrado entre 2 veces la gravedad. Esta altura va a ser lo siguiente: 29,43 al cuadrado menos 0 dividido 2 por 9,81 metros segundo al cuadrado. Lo mismo, ¿no? Es decir, que va a dar 44,14 metros. Fíjense que da exactamente lo mismo trabajar por ascenso que por descenso. ¿Y de qué dependerá? Dependerá de dónde no es más sencillo trabajar. De manera personal, yo siempre busco donde tenemos valores de cero, porque eso simplifica parte de una ecuación.